Ok, creo que ya estamos. Bueno, buenos días a todas. Espero que estén muy bien. De nuevo agradecerles por tomar el tiempo para estar en esta sesión magistral. Hoy tenemos a don Ricardo Rodríguez. Él es el director regional de la Oficina Central del ICAFE. Entonces, hoy vamos a estar hablando un poquito sobre los dos últimos temas que trabajamos la semana pasada y esta semana, que es salud del suelo o conservación del suelo, fertilización, poda y desija. Entonces, muchas gracias también a todas por haber enviado preguntas, son bastantes, entonces creo que vamos a tener como bastante información. Hay algunas que mandaron incluso con referencias de imágenes, entonces para esas preguntas vamos a proyectar un toquecito la pantalla para que todas puedan estar enteradas de qué es lo que vamos a responder. Y como siempre, si tienen alguna pregunta o alguna consulta, pueden irla escribiendo en el chat, en la cajita. No sé si todas saben dónde está la cajita. ¿Me podrían decirme si saben dónde está, como para ir escribiendo los comentarios o las preguntas? Okay. Bueno, yo creo que sí. Y si no, cualquier cosa, levantan la mano también y ahí vamos viendo. Vamos a tratar de dejar las preguntas para el final, pero si hay alguna que se relaciona directamente con el tema que está contestando don Ricardo, entonces la vamos metiendo para que quede como en un solo paquetito. Entonces, don Ricardo, bienvenido. Si se quiere Muchas presentar. gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas. Algunas personas de las que están en la audiencia sí las conozco, otras no, pero con todo gusto estoy a la orden. Yo trabajo en el Instituto del Café de Costa Rica, en la regional del Valle Central. En algún momento comentaba con Fernanda también la importancia y la posibilidad de hacer una gira acá al ICAFE, porque muchos de los temas que se están tratando, perdón, de los que se están tratando, de los que se consultaron a través de las preguntas, se podrían explicar mucho más fácilmente a través de la práctica, ¿verdad? Pero voy a tratar de hacer la explicación lo más claro posible y también dejar abierta la invitación para cuando tengan a bien poder visitarnos, y aquí con mucho gusto les atendemos en la finca. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a empezar con una pregunta como más introductoria y es, ¿por qué el café, independientemente del tiempo en que se siembra, siempre da fruto en la misma época? Esa es una excelente pregunta. La verdad que es básicamente por la fenología. Digamos, la planta de café tiene diferentes momentos donde forma yemas para producción de ramas, por ejemplo, o yemas que podrían ser florales. Y hay un crecimiento, digamos, más o menos constante de producción de un nudo por cada mes aproximadamente. Entonces, no importa si sembramos el café en abril, en mayo o en agosto. Normalmente la producción va a estar enfocada hacia el final del año. Vista previa, es que no lo ves. ¿Ves? Aquí no sale. Perdón, un toquecito. Sí, sí. Katia, creo que tiene el micrófono abierto. Ajá, ya. Entonces, están, digamos, la planta durante la segunda parte del semestre, o la segunda parte del año más bien, a partir de julio en adelante, comienza a diferenciar las yemas para que éstas puedan ser productivas o reproductivas. Lo que sí va a variar, y básicamente es por la distribución de lluvias también. Las yemas florales se inducen a abrir la flor como tal por lluvias fuertes. Lluvias de más de 10 milímetros, por ejemplo, van a generar que el botón floral abra. Y 8 meses y medio posteriores a eso vamos a tener la cosecha ya de los frutos maduros. Normalmente en Costa Rica, digamos, la región cafetalera
se ubica en zonas muy cercanas. Hablemos de, qué sé yo, el Valle Central Occidental en Palmares, Naranjo, la parte de acá del Valle Central, la zona de Los Santos también, digamos, con condiciones muy similares en cuanto a la distribución o los momentos en los que llueve. Diferente a esto tenemos, por ejemplo, la región de Turrialba, que tiene una influencia de clima mucho más atlántico y que prácticamente llueve en todos los meses del año. Entonces, indistintamente de dónde sembremos el café y en el mes que lo hagamos, las plantas ya han tenido un periodo de diferenciación de esas yemas y lo que están esperando son los momentos de lluvia. Entonces, sí es diferente. O sea, todas las plantaciones van a florecer y van a producir bastante cerca en el tiempo, a excepción de Turrialba, ¿verdad? Donde ellos cuentan más bien con mucha lluvia y entonces las plantas de café florecen eh, 7 u 8 veces en el año. Y así va a ser entonces la cosecha posteriormente. Pero normalmente se concentra, qué sé yo, una cosecha entre junio y febrero, en el caso de Turrialba, y en el resto de las zonas productoras del país, pues va a estar más enfocado hacia octubre, noviembre, hasta febrero, incluso marzo. No sé si aclaro con eso. Ujú. Eh, Sí, no, más bien invito a las señoras a que si hay alguna parte de las respuestas que tal vez no queda clara, la pueden ir poniendo igual en el comentario para que don Ricardo la pueda Lo que aclarar. sí va a diferir, y para, digamos, cerrar esta explicación, lo que sí va a diferir mucho es el crecimiento. Entre más nudos tengamos de crecimiento del periodo del año anterior, más cosecha vamos a tener. Entonces, podemos tener frutos maduros en noviembre y en diciembre en la zona de Los Santos, en el Valle Central, en Occidente, también en Turrialba, en Pérez Celedón. En todas las regiones vamos a tener cosecha en diciembre o granos maduros. Lo que sí va a ser muy diferente es la cantidad de cosecha que podamos obtener y eso está relacionado con el manejo de la plantación y también con el crecimiento de esos nudos, insisto, en el año anterior. Entonces, entre más nudos tengamos, más probabilidad de tener mejores cosechas. Ok, muchas gracias. Okay. Y la segunda pregunta que tenemos es ¿a cuáles nutrientes es que hay que ponerle énfasis para obtener una buena tasa? Porque hay una productora que sabe que hay fórmulas de fertilizantes, pero quiere saber si hay paquetes tecnológicos específicos para producir café de especialidad. Bueno, ¿en cuáles son los nutrientes? Me indica, todos son igualmente importantes. No hay uno que sea más importante que otro para lograr eh, una tasa de mejor calidad. Lo que sí va a estar influenciando que la tasa se pueda expresar de mejor manera va a ser, según los análisis de suelos que se deben realizar, los elementos más limitantes o los que están más bajos. Entonces, si por ejemplo tenemos el potasio, por ponerle un caso, o el boro, o cualquiera puede ser, donde están por debajo del nivel crítico, o sea, es una eh, muy poca probabilidad de que logremos una tasa de excelencia o una tasa de muy buena calidad, porque eso se representaría como un estañón donde tengamos una perforación en cualquier altura del estañón, por ponerle un caso ahí en la pared del estañón. Y ese va a representar el nivel crítico de alguno de los elementos. Y si yo trato de llenar ese estañón, voy a tener una fuga en ese punto. Hasta el tanto no tape o no logre suplir la cantidad necesaria de ese elemento que está siendo limitante, no podría seguir con el llenado del estañón. No sé si me explico. Entonces, si el potasio está en un nivel muy bajo, los otros elementos, a pesar de que estén en condiciones
de cantidad adecuadas, la tasa se va a ver influenciada porque le falta este elemento. Entonces, en tanto hayan elementos que estén por debajo de un nivel crítico, va a afectar no solamente la calidad de la tasa, sino también el crecimiento de la planta y la relación que existe con los otros elementos para el desarrollo adecuado de todos los procesos internos en el café, no solamente la tasa. Y tampoco es solamente potasio para lograr una buena tasa, no es solamente el boro, sino es el conjunto de todos los elementos, y por eso es muy, muy importante conocer a través de un análisis de suelos cuál es o qué es lo que tenemos en el suelo, qué cantidad de nutrimentos tenemos en el suelo. Y muy de la mano con esto va a ser también la estimación de la cosecha, porque no es solamente saber qué hay en el suelo, sino también qué es lo que yo debo suplirle a través de la fertilización. Y eso lo logramos a través de un estimado de cosecha. Entre más cosecha requiramos, más cantidad de fertilizante también hay que aportar. Tal vez podemos ampliar un poquito la parte de estimación de la cosecha, brevemente, Sí. pero para poder entender todo el mundo qué es. Ok. Si, por ejemplo, hay dos lotes vecinos en la misma finca, bajo las mismas condiciones de manejo, pero una tiene diferente edad, o ambos tienen diferentes edades, y una va a tener 20 fanegas por hectárea, mientras que la otra va a tener 80 fanegas por hectárea. Lo conveniente en este caso es poder utilizar una misma fórmula completa, pero variar la dosis del mismo fertilizante para poder suplir más nutrimentos en el lote que tiene más cosecha, ¿verdad? Y para eso nosotros hacemos un conteo de los frutos a través también del conteo de las bandolas que tiene productivas, o que las bandolas que han venido creciendo del año anterior, los nudos de esas bandolas, y entonces podemos proyectar, dependiendo de la variedad, cuánto es la cosecha que podríamos esperar para el final del año. Y entonces es muy importante que hagamos el ejercicio de la estimación de la cosecha en el campo para poder definir también, junto con los resultados del análisis, la cantidad o la dosis del fertilizante que vamos a requerir según la cosecha esperada. Ujú. Yo les recomiendo que si no conocen sobre esto, lo busquen. Hace poco don Ricardo me lo explicó y no lo había escuchado. Entonces, si no están familiarizadas, creo que es como una buena excusa para acercarse a las oficinas regionales también, como para averiguar un poquito más, entender un poquito más Sí. y empezar a aplicarlo en sus fincas. No, Aquí, normalmente la calidad de la tasa está influenciada por tres factores principales. El primero es el clima donde se ubique, y el clima, digamos, incluimos también la parte del suelo, el manejo que se le realice y, evidentemente, el cultivar o la variedad con la que se esté trabajando. Entonces, no solamente podemos lograr buena calidad de tasa con un caturra o con un Catiguá MG2, por ejemplo, por el hecho de tener esas variedades, sino también de hacerles un adecuado manejo de la plantación y ubicarlo también en condiciones donde el clima sea favorable para el desarrollo del café. No ponerlo en condiciones críticas, digamos. aquí doña Ana Flor pregunta cómo se hace la estimación y calcular la cantidad. ¿Eso se podría responder brevemente o no es tan Vamos a ver, fácil? lo que podemos hacer es a través del conteo de las bandolas que no han tenido cosecha, digamos, o las bandolas, voy a explicarlo tal vez así más fácil. Se realiza la estimación de la cosecha a través del conteo de los nudos que podrían generar flores en este periodo. Entonces se hace el conteo de los nudos totales que tiene una planta, y en base al conocimiento, digamos, de la variedad que se tenga, podríamos esperar
no sé, 10, 12, 20 frutos por nudo, y está muy relacionado con el manejo también. El aspecto técnico ahí tiene que ir de la mano. Entonces, básicamente es conocer la variedad, el manejo y el conteo de los nudos para poder proyectar una cosecha. Ok, No muchas sé si me gracias. aclaro, si no me indican. Ok. Sí, dice que sí. Muchas gracias. Ok, tal vez para contarles, en la sesión pasada no sé si todas estuvieron, era más como una conversación, pero porque estábamos utilizando preguntas diferentes. Hoy vamos como más pregunta 1, 2, 3, ¿verdad? Que a veces el cambio se siente un poco brusco, pero es para poder abarcar, ojalá, todas las preguntas que ustedes enviaron. Entonces, voy a continuar con la 3, que es cuál es la relación entre la salud del suelo y las buenas prácticas en la finca con la calidad de la taza. Ok, parte, ya lo venía mencionando también, entre mejor tengamos, digamos, la calidad o la salud en los suelos, no solamente desde el punto de vista de microorganismos, sino también la parte química, que es la parte nutricional, mayor crecimiento vamos a tener en las plantas y mejor calidad vamos a tener. Esto también, si lo enfocamos en que, qué sé yo, tengo buenos contenidos nutricionales en los suelos, pero los suelos no tienen mucha profundidad, va a haber limitantes físicas que impiden que las raíces crezcan adecuadamente. Entonces, el suelo no es solamente salud como tal, sino también es profundidad. Necesitamos suelos profundos que tengan buenas características de infiltración o de aireación, que permitan un desarrollo de raíces adecuado, que se alimenten, porque esa es la vía de alimentación de la planta principalmente. Eh, Posteriormente, con los análisis, insisto, saber cuál es la fórmula idónea que se necesita de fertilizante, y a través del estimado de la cosecha, entonces vamos a calcular también la dosis o las cantidades de ese fertilizante que vamos a utilizar. Entonces, entre mejor sean las condiciones físicas, químicas del suelo, y entre más afinado hagamos una estimación de cosecha, digamos que más oportuno vamos a cubrir los requerimientos que tenga ese cultivo, y mejor vamos a obtener los resultados de la calidad de la taza. Okay. Muchas gracias. Ahora la pregunta que sigue, voy a compartirles pantalla para que puedan enterarse del cuadrito del que vamos a hablar, porque en los análisis de suelo que le envió el café a una de las productoras venían dos cuadros. Uno, el del análisis de suelo, ¿verdad? Con la interpretación, y había otro que decía análisis especiales, resultado de análisis especiales, y no sabía para qué funcionaba exactamente. Entonces voy a compartir pantalla un toquecito para que puedan verlo. No sé de qué grupo fue. Ahí lo pueden ver. Ahí no estoy viendo caras, entonces... Bueno, creo que sí se está compartiendo. Sí. Ok. Sí se ve bien. Muchas gracias. Okay. El cuadro 1, lo que, como bien lo decían ahora, son los resultados del análisis que nos indica el laboratorio. Y el cuadro 2, en este caso, está en blanco por un error del laboratorio, porque normalmente no se realizan estos tipos de análisis para análisis de rutina, digámoslo así, o los análisis que ustedes solicitan al laboratorio del ICAFE normalmente van a brindar los resultados que se aclaran en el primer cuadro. Los otros son básicamente para investigación, digamos, o aspectos muy puntuales, y básicamente para investigación, como es el contenido de azufre, el aluminio, nitratos, el amonio. Después venían los últimos tres espacios de la derecha, donde dice porcentaje de arena, porcentaje de arcillas y porcentaje de limo, que eso sí corresponde a, a
la textura del suelo. Y entonces, conociendo la textura del suelo, podríamos conocer también la relación de infiltración del agua, o sea, qué tan rápidamente o qué tan fácil va a penetrar el agua de lluvia, digamos, en el perfil del suelo, qué, qué capacidad tiene ese suelo para retener esa agua y que pueda la planta seguir creciendo a pesar de que no hayan lluvias, y también la aireación, ¿verdad? O el espacio poroso. Eh, y para eso hay un triangulito donde, según los porcentajes de cada uno de estos tres actores, por decirlo así, las arenas, la arcilla y el limo, se puede definir las clases texturales del suelo en el cual estemos cultivando. Pueden ser suelos francos, franco arenoso, franco arcilloso, o arcillo limoso, o arcillo eh, o franco arcilloso, por ejemplo. Entonces, eh, eso se los voy a compartir también, se lo voy a enviar a Fernanda para que se los haga llegar. Y tal vez de esa manera quede un poco más claro esa parte. Lo que sí es importante es que tanto nitratos, que ahí se ven en la tablita del cuadro 2, como NO3 y NH4 a la izquierda también, eso en algunos casos se utiliza para poder hacer una medición, digámoslo, hacia contaminantes de aguas, o sea, porque los fertilizantes nitrogenados podrían, si se aplican en áreas muy cercanas a las fuentes de agua y en dosis muy elevadas, podrían entonces generar algunos problemitas de contaminación de agua, pero como le digo, eso normalmente son análisis que se utilizan con otros fines. No son necesariamente para valorar el contenido nutricional de los suelos. Y lo que dice MO, que es materia orgánica, exactamente ese. En los suelos que se utilizan o que se destinan para la producción de café en el país, normalmente tienen contenidos nutricionales o con contenidos en porcentaje superiores a un 6% y son adecuados. El porcentaje de azufre, que es la primera columna, está muy relacionado con el porcentaje de materia orgánica. Entonces, si los porcentajes de materia orgánica están sobre un 6 o un 8%, que es lo común, digamos, para suelos cafetaleros, en Costa Rica, podríamos asumir que el porcentaje también de de azufre está siendo suplido a través de la materia orgánica, y adicionalmente con los fertilizantes que aplicamos, viene azufre como sulfatos, ¿verdad? En fuente, sulfatos ya sean de magnesio generalmente o de potasio también, y entonces el azufre nunca es una limitante de primera entrada, digámoslo así. Ya tiene que ser una situación muy particular por la cual se haga un análisis de azufre para poder descartar o darle seguimiento a un ensayo, ¿verdad? Pero bueno, sí, este cuadrito básicamente es para otros fines que no son la valoración del contenido nutricional del suelo. Ok. Dice doña Ana Flor, cuando mandemos las muestras de suelo siempre ponemos el nombre del cuadro en cafetal. También tenemos en cada cuadro un tipo de café. ¿Eso es importante nombrar el tipo de café o solo el nombre de cada cuadro del cafetal? Sí, El estudio se hace con un resultado general. Sí, no es tan importante la variedad que se esté utilizando. Lo que sí es muy importante es, además del nombre del lote o del cuadro, como indica la señora, eh, la proyección de la cosecha que se tenga. ¿Cuánto espera usted que va a producir en el periodo, en este caso, 2021-2022? Las muestras de suelo, si se toman en este momento, tienen que venir con el nombre del caficultor, el número de cédula, el nombre de la finca o el nombre del lote y la estimación de la cosecha o la proyección que ustedes puedan ver en este momento que van a tener a futuro. Yo sé que es un poco, tal vez para la mayoría,
nuevo el término de estimación de cosecha, pero es vital realizarlo desde ahora, a pesar de que no hemos tenido procesos fuertes de floración, pero sí hay que valorar la cantidad de nudos. Yo no sé si en otro momento, tal vez Fernanda, se pueda dedicar el tiempo específicamente para eso, y con muchísimo gusto yo les podría hacer tal vez una practiquita en campo donde sea más sencillo poder valorar y ver esa proyección. De primera entrada yo les diría que, viendo la condición de la plantación este año, se tenga tal vez como una fotografía mental a como ustedes vieron el cafetal el año anterior. Y entonces pueden decir, bueno, este año voy a tener una mejor cosecha porque la planta está más preparada, se ve más bonita, ha crecido. O por el contrario, me afectó mucho la roya o la antranosis o algunos problemas de enfermedades, y evidentemente la producción de este año va a ser menor. Entonces, lo que podríamos hacer es valorar en base a los recibos que ya se han entregado cuánto café se produjo en la cosecha 2021. Y en base a eso decir, bueno, la de este año espero que sea mejor, y en cuánto, bueno, un porcentaje, y entonces ese valor hacerle la proyección. Y no es un promedio de lo que ha producido la finca, es lo que yo espero que me vaya a producir el próximo año. Aquí también se me pasaba una pregunta que tiene que ver con este mismo tema, que es ¿a qué se refiere con suelos profundos? La profundidad del suelo es digamos que del nivel del terreno hacia abajo, el área donde las raíces del café pueden crecer sin ninguna limitante. Entonces, podemos tener suelos con una profundidad efectiva de 30 centímetros, por ejemplo, y ahí nos encontremos una roca impenetrable para las raíces. Entonces, lo ideal es que no tengamos suelos de poca profundidad, sino que tengamos un suelo, ojalá, de al menos 1 metro de profundidad. No todas las regiones donde se produce café tienen el mismo origen de suelo. En el caso del Valle Central, que es donde yo normalmente me desenvuelvo y hago visitas a caficultores, contamos con una gran ventaja, y es el origen en la mayor cantidad del área que fueron originados por cenizas volcánicas. A esos suelos se le llaman andisoles y son suelos profundos. San José de la Montaña, Heredia, Alajuela, en término general, Poás, por las cercanías a los volcanes, pues recibieron más de este aporte de cenizas, y la formación de los suelos, que se va realizando a través de cientos de años, genera, además de, o por los aportes que se han venido haciendo, no de los últimos años, sino históricamente, suelos muy, muy profundos. La parte cercana también a Cartago, también hay una gran influencia de las cenizas del volcán Irazú, y entonces esos suelos donde se producen hortalizas, normalmente papa y lechuga y algunas otras hortalizas también, son suelos muy, muy profundos, con muy buenas características eh, para el desarrollo no solamente de café, sino también de otros cultivos. Si nosotros tenemos un suelo de muy poca profundidad, como les decía, 30 centímetros, tenemos que saber que ahí puede desarrollarse el café, pero que muy pronto, en años, se van a agotar. Entonces no podríamos esperar 4, 5 o 6 cosechas sucesivas, sino que a partir de 2 o 3 cosechas el cultivo ya no va a poder más, porque las raíces no permiten, o la limitante que hay en el suelo, ya sean arcillas, mucha piedra o incluso un nivel freático, que es el nivel del agua en el terreno, donde que esté muy alto, entonces no va a permitir que las raíces respiren y se oxigenen adecuadamente, y no van a crecer en esas condiciones. Entonces hay muchas limitantes por las cuales las raíces no podrían desarrollarse normalmente. Entonces lo que resumo, digamos, o lo sintetizo ahorita, sería desde el nivel del terreno hacia abajo, cuál es la profundidad a la cual nosotros podemos escarbar y no encontrar limitantes físicas
que impidan el desarrollo normal de la raíz. A eso es lo que yo me refiero con profundidad efectiva del suelo. Ok, muchas gracias. Hay un par de preguntas por acá, pero las voy a dejar, las voy a pasar al final para poder ir avanzando con las que teníamos y ya después las retomo. La siguiente pregunta que estaba pendiente es ¿cuál es el ancho de las terrazas? ¿Cuál debería ser el ancho de las terrazas? Ok, las terrazas se realizan en terrenos de ladera. Entonces, digamos que la finalidad de una terraza es poder reducir al máximo la escorrentía o la erosión, el flujo de agua superficial en el terreno y tratar de que se infiltre lo más posible. Dependiendo también del manejo de la plantación y de cómo se haya sembrado el café, la distancia o el arreglo que se le haya realizado para establecer el cafetal, la terraza podría tener un ancho de 30 centímetros hasta 2 o más metros. Entonces, básicamente la terraza, la función que cumple es impedir la erosión, digamos, en primera instancia. Y posteriormente, como tiene una pendiente muy reducida, la terraza como tal, va a permitir también las labores de la plantación, las labores normales, y entre más nosotros lo mecanicemos, mejor todavía, ¿verdad? Para darle una mayor sostenibilidad y rentabilidad al cultivo como tal. Si hay algunos caficultores que utilizan, qué sé yo, un tipo de tractor, por ejemplo, y quieran realizar algunas prácticas, fertilización, podas, control de malezas, por ejemplo, etcétera, van a requerir entonces que la terraza tenga mayor amplitud para el tránsito de esa maquinaria. Si estamos haciendo una aplicación de un fungicida, por ejemplo, con motobomba que va en la espalda, 30 centímetros o 20 centímetros va a ser muy reducido para el tránsito de las personas, que los colaboradores o los trabajadores de la finca, y entonces es necesario ampliarla más. Pero no hay un ancho o una dimensión de la terraza definida. Eso va a depender del manejo de la plantación y de las distancias de siembra también. El arreglo de siembra que se establezca. Gracias. La siguiente, igual les voy a compartir pantalla porque la pregunta es ¿cuál es el tiempo de recuperación aproximado para estos tipos de poda y desija? Entonces son varios. Les voy a compartir un toquecito. Ahí, ya se puede ver. Sí, ahí voy a consultar si tal vez la persona que hizo esa consulta está en este grupo. Si estuviese. ¿Quién fue? No sé. No estaba por aquí. Bueno, para ver el tiempo de respuesta, dice, o de, ¿qué decía? El tiempo de recuperación aproximado. De recuperación. Ok, yo no sé exactamente a qué se refiere con recuperación, si es el tiempo en el que ya podemos ver nuevamente tejido en la planta o el tiempo en el que ya logremos nuevamente tener cosecha. Yo me imagino que es volver a tener cosecha. Ok, entonces es más sencilla la respuesta, porque indistintamente del tipo de poda, podemos tener ese tipo de poda baja, tal vez a menos de 40 centímetros. El de la derecha, que dice sistemática, también es una poda baja, ¿verdad? Ahí se ven ya los rebrotes, pero fue una poda baja. La segunda del lado izquierdo es una poda alta, a más de 40 centímetros, pero esa puede realizarse a 1 metro, puede realizarse a 1,50 metros, 1,70, qué sé yo, sobre 40 centímetros. Y vean que lo importante es que en ese tipo de poda alta se dejan las bandolas. Mientras que en la poda baja, la primera de la izquierda, la superior izquierda, no se dejan prácticamente bandolas. El tallo queda cortado y no hay tejido donde vaya
a producir rápidamente. Entonces vean que tanto la poda baja, la sistemática por calle, la poda alta, el esqueletamiento, que es el que está a la derecha, y la poda por lote, que está abajo, esa corresponde a una poda baja, pero total del lote. Entonces, básicamente estamos hablando de lo mismo. Y el tiempo en el que el café inicia la producción va a ser prácticamente a los 18 meses, al año y medio después de haberse podado. Pero, evidentemente, una poda alta con bandolas o un esqueletamiento van a tener mayor cantidad de nudos productivos y entonces la respuesta en volumen o en cantidad de cosecha va a ser superior a una poda baja. No sé si ahí me explico. Aproximadamente un mes después de haber hecho la poda, comenzamos a ver los brotes ya comenzando a salir. Y en el caso de algunas podas que necesitan hacer deshijas, entonces normalmente se realiza 3 meses después de la poda o cuando los hijos tengan un tamaño aproximado de unos 25 centímetros. Sí, parece que la pregunta era de doña María del Rocío. Entonces, ahorita contestó que sí era el tiempo de cosecha otra vez. De cosecha. Ok, entonces retomo ahí. En año y medio posteriores a la poda ya tenemos cosecha. Va a ser más abundante en cuanto más alto podemos. En este caso, la poda alta va a tener más bandolas y esas bandolas van a tener tejido que creció el año anterior y entonces nos van a hacer un aporte mayor de la cosecha. Mientras que en una poda baja total, donde no, ya sea esa del lote o la primera superior izquierda, el tejido tiene que comenzar de cero, ¿verdad? No hay tejido productivo ahí, entonces tiene que empezar de cero. Mientras que en las otras, que ya vemos bandolas y hojas, ya va sobre la marcha, digámoslo así. Entonces vamos a tener en esos casos más cosecha, mientras que nosotros va a tener una cosecha menor, que se va a ir incrementando a partir del año 2, 3 y en adelante. Ok, gracias. Y voy a aprovechar para hacer esta otra pregunta porque igual es con imagen. Y es cómo diferenciar entre la deficiencia nutricional de potasio, que es esta primera imagen que ustedes ven acá, y enfermedades de la planta como antracnosis, mal de hilachas y berrite. Ok, la deficiencia de potasio, lo que se observa muy fácilmente es una quema, digámoslo entre comillas, una quema o una muerte de tejido en las hojas que van desde la mitad de la hoja hacia la punta de la hoja, formando como una banda, nada más, ¿verdad? Puede ser a ambos lados o solamente un lado, pero va del borde hacia la punta de la hoja. En el caso son manchas más regulares, por decirlo así. Este, tienen una coloración marrón diferente a la quema anterior. Esta es como un tipo de lesión que tiene un borde más oscuro, podría ser como el caso de la glomerela, ¿verdad? Que es un tipo de antracnosis. Y son manchas definidas propiamente. Principalmente se presentan en las hojas ya desarrolladas. El mal de hilachas es hojas completamente secas y que cuelgan por un filamento normalmente blancuzco o grisáceo, que es el micelio del hongo. Esas, digamos que no es una manchita pequeña o una mancha grande como en el caso de la antracnosis, ni es solamente en los bordes como el caso de la deficiencia de potasio, sino que se va a presentar en la totalidad de la hoja se va a ver seca y colgando eh, por esos filamentos, digámoslo así, o esas hifas que se le llaman, y por eso es que se le llama mal de hilachas. Y en el caso del derrite, principalmente se presenta en las hojitas tiernas, en cafetales ubicados en zonas muy altas. Hablemos, para el caso nuestro, quedaban tal vez en la parte alta
de Poás, San José de la Montaña, Virrí, podría ser. En la zona de Los Santos debe presentarse bastante frecuente el derrite, y a diferencia de las anteriores, ¿cómo se llama? FOMA o derrite, necesita un agente que haya provocado una entrada, una herida en el tejido para poder ingresar. Entonces es común encontrar esas manchas eh, negruzcas o café oscuro en las hojitas tiernas después de un aguacero que tuvo granizo, por ejemplo, o después de un ataque de picudo que se está alimentando de las hojas, ¿verdad? Normalmente a la entrada del invierno hay ataques de picudos, y entonces ese tipo de mordisco en la hoja o de lesión que se genera por el insecto es la puerta de entrada para este hongo. Si hay mucho viento también, el viento puede generar lesiones en la hoja y por ahí entra el hongo. Pero normalmente, insisto, es en el tejido más tierno de la planta. A diferencia también de estas, la antragnosis puede, además de afectar la hoja, afectar también las bandolas y los frutos. Ok, muchas gracias. Voy a volver a dejar de compartir para poder verlas. Si no me aclaré o no me di a entender, por favor indíquemelo. Ok, confío en el chat. Ok, ahora la siguiente pregunta es, cuando teníamos más café en Costa Rica se hizo poda total y no funcionó mucho. No se pudo identificar por qué. Además, se fue disminuyendo la calidad del café. ¿Cuál fue el motivo y cuáles pueden ser algunas soluciones? Bueno, debe ser la variedad Costa Rica 95, posiblemente a lo que se refiere cuando dice que teníamos más café en Costa Rica. Uh-huh. Eh, Si está la señora por acá, puede confirmar eso. Ok, bueno, no sé si está, pero aprovecho para decirle que doña María del Rocío dice que muy clara la respuesta anterior. ok. Entonces, vamos entendiendo. Cuando, Daisy, partamos de Café Costa Rica. ok, si se estaba refiriendo a la variedad Costa Rica 95, después dice que realizaron una poda total y que no funcionó. Hasta el momento yo tengo muchos años de trabajar en el café, más de 15, y nunca he visto realmente que una variedad de café no responda a la poda. Todas las variedades responden a la poda. Si no funcionó, pudo haber sido causa de muy escasa fertilización, ¿verdad? No se alimentó bien la planta durante la época de cosecha. Es una variedad que produce bastante café, y entonces pudo haber ocurrido un desgaste de las reservas nutricionales que tenía la planta, y entonces ahí sí estaba muy débil, y con una poda total no ocurrió una respuesta, pero fue por un mal manejo nutricional, que sería la principal causa por la cual la respuesta de poda fue mala. También decía en la indicación de la pregunta que la calidad también fue disminuyendo, y es muy probable que no solamente la calidad, sino también la cantidad de producción fue disminuyendo, hasta que posiblemente tuvieron que renovar ese lote. Cuando tenemos variedades de alta producción, definitivamente tenemos que trabajarlas de la mano con la fertilización o con la nutrición. Entre más produzca la variedad, más también debemos atender el aspecto de dosis y la fórmula que se necesita para poder nutrirla de la mejor manera. Otra de las causas que pudo haber generado problemas pudo haber sido una mala calidad de almácigo, ¿verdad? No se especifica si el almácigo eh, estaba en buenas condiciones, o si desde el inicio la plantita traía algún problemita. Y los jogotos en la etapa inicial se alimentan de las raíces y también la debilitan considerablemente. Entonces, cuando
la planta entra a cosecha, no tiene todavía el crecimiento ni las reservas necesarias y con una buena producción prácticamente queda, como decimos, lista para la poda. Pero básicamente yo asumiría por lo que se indica que el problema es nutricional. Ok. Y ahora ya vamos como por temas poda todavía. ¿Y es necesario encalar todos los años después de la repela o después de la poda? No. Los análisis de suelos nos van a indicar los contenidos de bases, que son potasio, calcio, magnesio. Nos van a indicar, además del pH, la acidez con la que se cuenta en ese suelo. Y hay unas formulitas que se utilizan para poder definir la cantidad o la dosis de carbonato de calcio en este caso o de alguna enmienda que se necesite para corregir la acidez. Si a través de los análisis de suelo y la interpretación por parte de los técnicos, en este caso del ICAFE, se determina que un suelo no necesita encalarse o un lote en la finca no necesita encalarse, la recomendación es que no se encale ese año. Si por el contrario, las características del suelo ameritan que se encale con una dosis muy alta, superior a 4 toneladas de carbonato de calcio por hectárea o de cal por hectárea, entonces ahí sí se recomienda fraccionar esas dosis porque si no podemos generar problemas de sobreencalado y principalmente digamos, se define como una dosis máxima 4 toneladas por hectárea. Entonces, en el caso que la recomendación sea superior a esa dosis, sí se debe fraccionar en 2 años sucesivos. Y la fertilización, el encalado no se realiza después de la repela ni después de la poda, sino al inicio de la lluvia, al inicio del periodo lluvioso. Qué sé yo, abril, por ejemplo, ya en el Valle Central, ya en abril ya tenemos algunas lluvias, entonces es un momento oportuno para poder hacer la aplicación de las cales y posteriormente dar un lapso de tiempo de al menos 30 días para que las lluvias que vienen en ese periodo logren diluir la cal y incorporarla en el suelo. Entonces, al menos 30 días después de la encalada para poder hacer una fertilización. Okay. La siguiente es, ¿a qué edad se puede empezar la poda sistemática de las plantas? Ok, esa pregunta es muy, digamos que no hay una edad definida. Va a depender de la región en la que se esté y también del manejo de la plantación. Pero digamos que en un término muy general, yo le podría decir que después de la tercera cosecha o los 4 años de sembrado del café, si estamos hablando de podas sistemáticas por hileras o por calles. Y en el caso de que sean podas por lotes completos, indistintamente si es baja, si es esqueletamiento o más altas, podrían ser cumplidas 4, 5 o hasta más cosechas. Ok, y ahora vuelvo a compartir pantalla porque una de las productoras envió fotos de sus plantas que tienen hojitas como muy quemadas o que se le cayeron casi todas las hojas de la parte de arriba de la planta y consulta qué les puede estar pasando porque no coinciden con las imágenes que estudiamos de deficiencias nutricionales. Entonces voy a enseñarles la primera, se las voy a compartir por acá. Y la segunda está un poquito más abajo, ya casi se las comparto. Ok, en esa fotografía, además de la coloración amarilla de las hojas, también es evidente que las hojas están caídas. Por ejemplo, las hojas verdes están como muy en una posición no normal, digámoslo así, están como flácidas, por decirlo así, o suaves, ahí como que están colgando. Eso más que falta de nutrientes podría ser falta de agua, ¿verdad? Deficiencia o déficit de agua
Y las hojas amarillas que se ven, e incluso las hojas secas, vean ustedes que no están hacia la parte de crecimiento nuevo de la bandola, sino más bien hacia el tallo, ¿verdad? Eso es normal, eso son hojas más viejas y es normal que ellas vayan muriendo primero, ¿verdad? Pero no es normal tener ese grado de amarillamiento y ese grado de defoliación o de caída de hojas, ¿verdad? Habría que valorar para esa condición de suelo si es todo el lote el que se manifiesta así, y en ese caso habría que ver la disponibilidad de agua y también el establecimiento de sombra, que también va a ayudar. Ok, y voy a enseñar la segunda. Es esta. Voy a hacerla un poquito más pequeña para que se pueda ver mejor, pero voy a dejarla un poquito grande para que puedan ver que aquí está como, esta es la parte donde perdió las hojitas y aquí está el resto de la planta. Entonces voy a hacerla más pequeña para que puedan ver todo más claro. Yo no sé si ahí les queda bien para entender lo que preguntaba la compañera. Sí, ok. Ok, en esta imagen o esta foto, lo que evidencia claramente es una afección o un ataque de hongo antragnosis. Yo les decía anteriormente que la antragnosis no afecta solamente la hoja, sino que puede afectar también la bandola y los frutos. En este caso, el hongo ingresa por la punta de la bandola y va dañando el resto de la rama o de la bandola en general. Y si esa parte de la planta está con frutos, los va secando y los va afectando también. Este es un problema de antragnosis, así como lo ven. Ok. Y había otra pregunta que, voy a dejar de compartir esto, otra pregunta que no metí en esta, y era que a partir del análisis de laboratorio, ¿cómo se saben las cantidades de fertilizante que se debe aplicar? Eso es muy, muy importante. Se necesita igualmente conocer cuál es el estimado de cosecha. Entonces, en base a la producción, se tienen tablas e incluso un programita que utilizamos nosotros y que está disponible para todos ustedes también, y que con mucho gusto los podemos capacitar para que lo utilicen. Se ingresan los resultados del laboratorio en ese programita, colocamos también el dato de la cosecha esperada y ese programa nos va a indicar entonces los requerimientos por hectárea para que la planta crezca normalmente y además que pueda cubrir la demanda nutricional de esa producción. No sé Ella si me de explico. hecho preguntaba acá con estas imágenes, porque preguntaba si se podía ampliar estos cuadros que venían en el informe técnico del ICAFE del año pasado. Ok. Entonces, yo no sé si esto tiene que ver directamente con lo que usted está mencionando ahorita o si lo Sí, podemos como ver por sí, aparte. veamos a ver. Enfoquémonos en el segundo cuadro. Este, Exactamente. el de acá. Entonces, este segundo cuadro, la primera columna dice producción estimada en fanegas por hectárea. Entonces, una vez, bueno, si nosotros no hemos hecho análisis de suelos, entonces podríamos, en base a la cantidad de muestras que se han ingresado históricamente y un estudio que se realizó en el 2012 por parte de la Unidad de Nutrición Mineral del ICAFE en todos los suelos cafetaleros del país, podríamos proyectar cuál es, digamos, el promedio o podemos proyectar más o menos en base al distrito donde esté el cafetal, cómo estaría la nutrición, ¿verdad? Pero es una generalidad. Eso en el caso de que no se cuente con análisis de suelos. Y lo que sí es muy importante es que para esos lotes se pueda definir si son 20 fanegas por hectárea, 30, 40, 60, 80, 90 o más fanegas por hectárea. Y
En el tercer cuadro, lo que vemos son fórmulas regionales que se han sugerido para las diferentes localidades. Entonces, donde dice en la región LSIN, significa Los Santos Norte. La VC es Valle Central, ambas están con verde, y la fórmula que se recomienda para estas dos zonas es un fertilizante que tenga 21% de nitrógeno, 4% de fósforo, 12% de potasio y 7% de magnesio, con un 0,4% de boro. Eso son lo que significan estos números. Mientras que en la franja celeste corresponde a la región de Occidente, Palmares, Naranjo, Grecia, Atenas, y el resto de la zona de los Santos, con una fórmula 19, 4, 15, 7, 0,4, con cada uno de los elementos respectivamente. Y para la zona de Cotobruz, que es la CB, Peseta, Pérez Celedón y Turrialba se mantienen en una franja lila, y ven que la fórmula recomendada para esta región o para estas regiones es 16, 4, 19, 7, 0,3. Hay diferencias entre ellos, principalmente en el contenido de nitrógeno y en el contenido de potasio. Entonces, si no sabemos o no hemos realizado un análisis de suelo, nos podemos ubicar en estas regiones, ¿verdad? Ubicamos la finca en cada una de estas regiones y podríamos utilizar estas fórmulas completas, y la dosis la va a definir el nivel de producción. Entonces, regresemos al segundo cuadro, asumamos que estamos en el Valle Central y vamos a utilizar la fórmula 21, 4, 12, 7, 0,4. ¿verdad? Que es la que se recomienda para este sector. Y si tenemos una producción de 80 fanegas por hectárea estimada, entonces requeriríamos 13.5 sacos por hectárea de esa fórmula en el primer momento de fertilización, 13.5 sacos por hectárea en el segundo momento de fertilización, y en el tercero, ahí dice 7.5 sacos de nitrato de amonio por hectárea. Esto para cubrir los requerimientos de ese cultivo para 80 fanegas por hectárea. Pero si tenemos una plantación más nuevita y tiene 30 fanegas por hectárea, entonces vean que las dosis corresponden a 7.5 sacos por hectárea en el primer momento de fertilización, 7.5 en el segundo y 4 de nitrato de amonio en el tercero. Esta es una opción. Puede ser perfectamente que esta misma fórmula completa se utilice en todos los momentos del año y se fraccione entonces en cantidades iguales. O sea, sin requerir nitrato de amonio final. Digamos, esta es una opción. Hay otras opciones. Pero esa sería la forma como nosotros podemos ver la fórmula relacionada con la dosis. Y la dosis está directamente influenciada por la producción que tengamos. Ok. Ok, sí, gracias. Entonces, voy a retomar las dos preguntas que estaban arriba, y si ustedes tienen otras preguntas que van surgiendo ahorita, igual las podemos ver en este último ratito, porque ya terminamos con las que teníamos pendientes para don Ricardo hoy. Entonces, ¿qué se me hicieron? La primera pregunta era, ¿en qué mes se recomienda realizar el análisis de suelo o toma de muestra? A partir de enero. Enero, febrero. Enero, febrero son los meses donde normalmente el laboratorio cuenta con la disponibilidad para realizar los análisis y entregar los resultados en un momento oportuno para poder hacer la compra del fertilizante o las cotizaciones y la compra del fertilizante. Lo ideal es que se haya pasado al menos 2 meses y medio a 3 meses de la última fertilización. Entonces, si fertilizamos en octubre, por ejemplo, o en noviembre, dejamos 2 meses y medio y
tomamos la muestra de suelo para que no haya influencia todavía de ese fertilizante que se aplicó. Después de la cosecha, digamos, y ahí se puede tomar la muestra. Ok. Y la segunda pregunta es si de donde ya salió un grano de café puede volver a salir otro. Sí podría, pero lo normal es que no. Pero sí se podría. Si yo realizo una mala gestión, digámoslo así, en las labores de la finca, no potencializo la salida o que las yemas se conviertan en su totalidad en flores y posteriormente frutos, de ese mismo nudo sí podría salir una bandola y esa bandola me va a dar frutos. Entonces está también en el mismo punto, digámoslo así. Pero si el mismo nudo produjo abundantemente flores, es muy poco probable que ese mismo nudo me vuelva a dar abundante cosecha. O sea, podría ser que alguna yema quede rezagada y que queden uno o dos granillos o frutos en ese nudo. Pero lo normal es que el nudo que ya produjo no vuelva a producir más. Okay. Y hay otra que dice, cuando se hace análisis de suelo es necesario hacer análisis foliar también. ¿Y dónde se consigue el V6? El V6 es el interpretador en las oficinas regionales. En cualquiera de las oficinas regionales se acercan y con muchísimo gusto nosotros se los grabamos, ya sea si llevan una llave de malla, mucho más fácil porque el peso que tiene el programita nos impide enviarlo a través del correo electrónico. Entonces lo mejor es que se acerquen a las regionales, ya sea con una llave malla o algún dispositivo para poder guardarlo y que de una vez ahí también solicite la capacitación para poder más rápidamente eh, manipularlo, digámoslo así, o utilizarlo. Se me olvidó la primera pregunta que me hizo. Que sí, cuando se hace análisis de suelo también es necesario hacer análisis foliar. Ok, el análisis foliar es un complemento de los análisis de suelos. Los análisis de suelos entonces se realizan en el primer trimestre del año, mientras que los análisis foliares deben realizarse en julio aproximadamente. Entonces, lo que nosotros vamos a valorar con un análisis foliar es el resultado del manejo de la fertilización que se realizó al inicio de las lluvias. En mayo, por ejemplo, entre mayo y junio, hacemos la fertilización y el análisis foliar lo hacemos en julio para poder determinar en el tejido de las hojas el contenido de nutrientes que la planta absorbió de la fertilización anterior. No sé si me explico. Y de esa manera podríamos saber eh, si estamos con un adecuado paquete nutricional de fertilización o si debemos mejorarlo para las futuras abonadas. No sé si me explico. Se hace solamente un análisis foliar, ¿verdad? En julio normalmente. Y hay otra por acá que es cada cuánto se debe hacer el análisis de suelo. Yo creo que aquí se puede aprovechar como para hacer un repaso igual de la técnica para tomar la muestra, como para completar esta parte. Ok, vamos a ver si... la recomendación en los análisis de suelos es que se realicen cada 2 años, pero casos donde se tiene un seguimiento muy puntual, donde queremos hacer mejoras en la nutrición del suelo, es conveniente entonces poder monitorearlo año a año. Por ponerle un ejemplo, si yo tengo un lote en la finca que es problemático, digamos, si no sé necesariamente a qué se debe y le achaco el problema a la nutrición, entonces tomo muestras de suelo de este año, aplico un paquete de fertilización, un paquete de enmiendas para mejorar las condiciones nutricionales y es muy importante entonces valorarlo al año siguiente, tomar nuevamente muestras de suelo de ese lote para poder comparar
y decir, bueno, sí, voy bien, estoy mejorando esto, o todavía hay niveles de elementos muy, muy bajos que necesito corregir desde el punto de vista del paquete tecnológico, digamos, y entonces hago los ajustes para que la corrección se realice en el menor plazo posible. Vamos a ver, voy a buscar un momentito acá, a ver si tengo cómo tomar la muestra de suelo. Vamos a ver, muestreo. Por mientras, llegó una Ujú. pregunta de doña Ana Isabel, pero no la entiendo bien, entonces si me la puede explicar, la podemos retomar ahorita después del análisis. Bueno, de la toma de muestra, pues. Ok, aquí voy a quitar esto, vamos a ver. Ok, usted me indica si puedo compartir esta. Ujú. Sí, nada más vean el botoncito verde. Vamos a ver. Sí, ahí ya se ve. Ok, voy a ampliarla aquí entonces. Ujú. Ahora sí. Veamos a ver. En la flechita también se ve ahí. Sí, la flechita también. Ok. Las muestras de suelo, voy a pasar a la siguiente, en este caso nada más para considerar, digamos, un lote cualquiera. Lo que tenemos que hacer es dividir la finca en lotes homogéneos en el tipo de suelo. No quiere decir que si este lote, por ejemplo, tiene la misma condición de este terreno de acá, yo deba separarlos porque por aquí hice un trillo, porque por aquí, qué sé yo, es la división con un familiar o qué sé yo. Si toda esta ladera tiene la misma condición, no necesariamente tengo que dividirla en los lotes o los cortes a como los tengo identificados en el campo. Por poner un ejemplo, digamos, si este es el lote de la quebrada, por decirle algo, y este es el lote de la casa, y no veo ninguna diferenciación desde el punto de vista de color del suelo, de crecimiento de las plantas, eh, no veo diferencia en la pendiente, o sea, es más o menos uniforme. No importa si aquí sembré caturra y aquí sembré catiguá, no hay ningún problema. Todo este sector lo podría muestrear de manera conjunta y tomar una única muestra para todo este sector. Si aquí, por ejemplo, veo que esta laderita de acá, eh, las plantas crecen con una deficiencia o se ve muy forzado el crecimiento de las plantas en comparación con este otro sector de acá que se ve más verde, que las plantas crecen más fácil, etcétera, etcétera. De ahí yo podría decir, sí, claro, aquí tiene que haber algo diferente en el suelo que me impide que las plantas crezcan normales. Entonces voy a hacer una diferenciación, a pesar de que todo esto era un único lote, voy a dividirlo y aquí tomo una muestra y aquí tomo otra. Digamos, el principio es poder dividir la finca en lotes uniformes. No necesariamente por edad del cultivo, ni por la variedad, ni por distancias de siembra, ni por nada de estas características, sino por condiciones propias. Si el suelo es muy rojo en un sector, digamos que este suelo de aquí es muy rojo, y aquí tenemos un suelo más oscuro, evidentemente estoy ante factores que me van a dar resultados diferentes en el análisis. Entonces no los mezclen, sepárenlos bajo esa condición.
Si tenemos condiciones de pendiente muy diferentes, por ejemplo, vamos a ver, tal vez aquí, a ver si me explico. Aquí la pendiente es como más pronunciada. Ven que es como muy paradilla esa ladera. Pero esta parte de aquí es como más plana, más llana. Entonces, a pesar de que todo esto sea una única finca y que uno diga, mira, anda más o menos parecido en el crecimiento de las plantas, etcétera, el color del suelo y demás, yo les recomendaría que hagan un muestreo en la parte que tiene una pendiente y con el otro tipo de pendiente que es más llano, tomen otra muestra. Y eso sí, que los identifiquen bien, porque aquí el suelo que se va a lavar en la parte de arriba muy posiblemente va a ir enriqueciendo este lote de aquí abajo, porque no va a seguir lavándose, sino que está como más llano, por decirlo de esa manera. No sé si me explico. Ok, una vez que nosotros tenemos dividida la finca en lotes, lo importante es identificarlos, ¿verdad? Y después hacer un recorrido, ya sea en zigzag o al azar, y puedo hacer un huequito con el palín o con el barreno. Entonces voy a pasar estas, un momentito. Estas son las dos herramientas que podríamos estar utilizando para la toma de muestras. Voy a hacerlo. Es que no estaba preparado para esa pregunta, pero no importa. Vamos a ver si me puedo explicar. Vamos a ver. Si nosotros tomamos la muestra con el palín, podemos, no, este no me va a servir. Podemos, hacemos un hueco en el terreno, vamos a ver. Bueno, hacemos un hueco en el terreno y le raspamos un huequito de 20 centímetros de profundidad y raspamos una de las paredes. Asumamos que este era el nivel del terreno y que aquí hay 20 centímetros hacia abajo. Como cortar una galleta o una tajadita, digamos así, de la pared del hueco que hicimos. Y no es necesario que adicionen todo este material al balde o a la bolsa donde van a estar haciendo la mezcla, sino que lo puedan fraccionar. Entonces, opa. Ok. Aquí podemos cortar una tirita. Vamos a ver. Podemos cortar una tirita central, que esto de aquí es lo que vamos a depositar en el balde. Y estos bordes de acá los descartamos completamente. ¿Me explico? Esto es una submuestra. Las muestras se conforman por al menos 10 submuestras por hectárea. Entonces, en algunos de los lotes anteriores que teníamos, por ejemplo, para poder tomar este muestreo, voy a tomar una submuestra por acá, otra por allá. Les decía que iba a ir haciendo un recorrido en zigzag, ¿verdad? O completamente al azar. Pero la idea es poder tomar una submuestra de los sectores, digamos que más cercanos al borde, muestrear los centros también, y con ese recorrido en zigzag voy a ir uniformando también en cada uno de los puntos donde tomo las submuestras, voy uniformando ese suelo y voy conformando una muestra. Entonces, en este sector, si esto fuese de 1 hectárea, por ejemplo, la recomendación es tomar al menos 10 submuestras o 10 puntos. Áreas más pequeñas pueden ser proporcionales. Si esto es media hectárea, entonces con 5 o 6 puntos es más que suficiente para poder hacer el recorrido y conformar la muestra que necesito llevar al laboratorio posteriormente.
Si lo hacemos con palín, insisto, hacemos un huequito, raspamos una de las paredes considerando desde el nivel del terreno hasta 20 centímetros de profundidad. Y después con un cuchillo lo que hacemos es que cortamos según estas líneas que les estoy indicando acá, y el grosor de esta franjita puede ser de 1 pulgada o el grosor de un dedo, por decirlo así. Eliminamos estos bordes. Opa. Eliminamos estos bordes y esta tirita central es la que vamos a utilizar como submuestra, insisto. En el caso que tengamos un barreno, el barreno es una herramienta que tiene aquí arriba como una T metálica y tiene en la punta como un sacacorchos. Tiene una torcedura, digámoslo así, que va permitiendo ir girando el instrumento y que se vaya penetrando hasta los 20 centímetros de profundidad. Posteriormente lo sacamos sin darle vuelta y en esta curvatura de acá nos va a quedar la submuestra que necesitamos en cada punto. Entonces es una herramienta que nos ayuda a tomar la muestra de una manera mucho más sencilla, más fácil en el campo. En este caso de la fotografía estamos colocando las submuestras en baldes para facilidad en el tránsito dentro del lote, pero perfectamente puede ser en una bolsa o en un saco, siempre y cuando no haya sido de fertilizante de uso reciente, ¿verdad? Que esté lavado y que ya no tenga residuos de fertilizante. Vamos a ver, el punto donde se toma la muestra también no es en el centro de la entrecalle, sino en el área donde se fertiliza. Porque lo que queremos es valorar realmente la condición de disponibilidad de nutrimentos en el área donde van a estar las raíces. Me explico. Ok. Una vez, voy a ampliar esta imagen. Una vez que tenemos la muestra conformada por esas 10 submuestras o más, las mezclamos bien, las vamos desmenuzando los terrones, vamos eliminando piedrillas, restos de raíces, hojas, palillos, todo lo que no sea suelo, lo vamos eliminando mientras las vamos haciendo una mezcla muy uniforme. Después las extendemos, ya sea en un cartón, un plástico, como están viendo ustedes acá, dividimos en 4. Vamos a ver. Bueno, yo no soy muy diestro en esto, ya se dieron cuenta. Tranquilo, igual está quedando súper claro. Dividimos el puño, lo extendemos un poquito y lo dividimos en 4 y descartamos completamente 1/4 parte. Este sector, digamos, lo desechamos completamente. Estas 3/4 partes que me quedan acá, las vuelvo a unir, las mezclo nuevamente, sacando más piedrillas, palos, todo el asunto, mezclo bien, lo uniformizo lo más que yo pueda y hago este procedimiento que se le llama cuarteo porque se están haciendo cuartas partes. Hago el cuarteo nuevamente y elimino otra 1/4 parte. Y así sucesivamente las veces que sea necesario hasta llegar a un volumen de suelo cercano a, qué sé yo, a un peso de 500 gramos aproximadamente. No tenemos que tener una balanza para poder hacer la identificación de esa muestra. Simplemente un poquito de suelo, un puñito de suelo que uno calcule más o menos 400 a 500 gramos es suficiente.
Si, como en este caso, la muestra era, qué sé yo, 2 kilos de suelo, voy haciendo este procedimiento y lo repito las veces necesarias hasta obtener aproximadamente medio kilo. Y esa sería entonces la muestra que yo ingreso en una bolsa donde la identifico claramente, le pongo el nombre del caficultor, el número de cédula, la localidad, el nombre del lote, que es muy importante, teléfono o correo electrónico, y vean aquí, tal vez no se ve muy bien, la producción estimada, ¿verdad? La producción estimada en fanegas por hectárea. Muchas veces nos ponen producción estimada 20 y no sabemos si son fanegas por hectárea o son la producción que se estimaba en el lote. Entonces, pasemos ese dato para que se quede más claro en fanegas por hectárea, para que nos quede más claro. No sé si ahí me expliqué o si queda alguna duda. No, creo que está bien. De hecho, no veo como preguntas acá adicionales a todo el proceso que acaba de explicar. Okay. Y veo a Ana Flor que dice que sí. Okay. Con ella me guío. Ok, entonces muchas gracias, don Ricardo. Ya son las 10:30. Entonces, para cerrar, nada más una última pregunta de Jackie. ¿Qué pregunta si la forma de recolectar el café puede afectar la salud de la planta? La forma de recolectar el café. Sí, en Costa Rica prácticamente la totalidad de la cosecha es manual, pero hay algunos aparatos que ayudan a hacer un derribo. Se les llaman derribadoras porque lo que se hace es provocar unas vibraciones eh, para botar la cosecha, justamente. Esas vibraciones no solamente desprenden la cosecha, sino también desprenden hojas y generan lesiones en las ramas. Entonces, dependiendo de la zona en la que estemos y la cantidad de lesiones que se puedan estar generando a la planta, podrían ingresar hongos, bacterias y sí, nos podrían afectar la condición de salud de la planta. También un recolector que no sea cuidadoso y que esté quebrando copetes, que quiebre las bandolas, que no sea de un buen recolector, o muy descuidado o muy chambón, decimos, pues sí, evidentemente va a generar puertas de entrada para los hongos y los patógenos, y entonces en ese caso es preferible, ¿cómo se llama?, prescindir de los servicios de ese recolector o de esa persona. Ok, bueno, ya esas son todas las preguntas que teníamos para el día de hoy. Muchas gracias a todas porque de verdad hoy teníamos como muchas más preguntas de las que tenemos usualmente y todas son como muy importantes, ¿verdad? Tal vez algo que a alguna no se le ocurrió, a otra se le ocurrió. Y es como un complemento a las sesiones que vamos viendo, ¿verdad? Que a veces es un poco más puntual. Entonces aquí ya se pueden entrar un poquito más en detalles, preguntar, dar seguimiento a esa pregunta que ya se había hecho desde el inicio. Entonces, muchas gracias y muchas gracias también a don Ricardo por sacar el rato, por haber, él contestó yo le mando las preguntas a las personas invitadas el día anterior. Entonces, don Ricardo hoy llegó como con un resumen ya de las respuestas. Entonces, muchas gracias por haber sacado el tiempo y por haber también como sintetizado todo lo que vino a hablar hoy. Yo estoy muy contenta, en realidad me gusta mucho como este espacio y me gusta mucho como ver todo lo que va surgiendo y todo lo que va retroalimentando. Entonces, de verdad espero que ustedes lo disfruten tanto como nosotras. Yo quiero darle las gracias a don Ricardo. Hoy aprendí todavía más para mejorar más lo que tengo que mejorar en la finca junto con mi esposo. Así es que esto de la recolección de las muestras de suelo, cada vez aprende uno más, o sea, empieza uno como un pollito y ahí vamos, cada día mejorando. Muchas gracias, don Ricardo. Con muchísimo gusto, estoy a la mayor disposición para lo que se requiera, no solamente en este tema, si hay otros que ustedes consideran en las que se puede aportar con todo gusto. Y reiterar también la invitación
a que nos visiten en el ICAFE, aquí en San Pedro de Barba, indistintamente de la región en la que estén, coordínenlo, ya sean con los compañeros de BIM Voyage o con los compañeros de las oficinas regionales, porque es diferente la parte teórica a cuando se hace ya en la práctica. En la práctica normalmente ya las acciones quedan más en la mente de cómo fue que se hizo, para poder replicarla en el campo y que sea de mayor utilidad. Don Ricardo, perdón, una preguntita. Para ir a recoger el V6, ¿hay que sacar cita? No, simplemente, bueno, dependiendo de la región que sea. Yo no sé de dónde es que tiene la finca. Heredia, San Isidro de Heredia. En San Isidro. Próximamente vamos a tener una reunión en el Ministerio de Agricultura, entonces yo podría dejárselo por allá también, o si también valga el comercial, se puede contactar con nosotros, ya sea al teléfono 2243 78 ¿qué es? 43 2243 7843, o al correo electrónico rrodriguez@icafe.cr, y podemos hacerle la visita también a la finca. Yo entonces lo que voy a hacer es, hoy no les vamos a pasar todavía la grabación, pero lo que puedo hacer es que le voy a mandar el contacto a los chicos y a las chicas para que se los puedan pasar a los grupos, y si ustedes quieren hacer alguna consulta adicional, ya tienen el contacto de don Ricardo. Y con mucho gusto también les comparto entonces este breve resumen que se tenía de las respuestas. Sí, está bien. Muchas gracias. Bueno, igual, muchas gracias a todas otra vez. Muchas gracias de nuevo, don Ricardo, por sacar el espacio, por sacar el tiempo. No es solo el espacio que están acá, ¿verdad? El espacio que están contestando preguntas, sino toda la dedicación y todo el planeamiento mientras van grabando los videos, mientras van respondiendo, y cada vez que decimos, ay, pueden ampliar un poquito, entonces volver a sacar el espacio para grabar. Entonces, muchas gracias, porque eso es un trabajo súper dedicado y súper... o sea, es un trabajo que tiene mucho esfuerzo y que conlleva mucha empatía con las personas que están produciendo. Entonces, gracias de verdad por ese esfuerzo de compartir los conocimientos. Con muchísimo gusto. Ya con eso cerraríamos la sesión de hoy. Hay comentarios por acá, don Ricardo. Muchas le están agradeciendo igual por el espacio. Y entonces ya con eso podemos cerrar hoy. La grabación se las pasamos la próxima semana, seguramente a inicios. Y ya vamos terminando con los temas de capacitación. La próxima semana vamos a ver nuevas variedades. La próxima semana y la que sigue. Entonces ahí se van amarrando, ¿verdad? Estos temas que ya veníamos viendo de planta, luego vimos estos temas con don Ricardo, luego vamos a ver nuevas variedades. Entonces ahí se va haciendo como un hilo, ¿verdad? Que conecta varios temas. Y también recordarles, como decía don Ricardo, igual al final del último video de contenido, que todas estas prácticas son integrales, ¿verdad? Entonces, ojalá se vayan aplicando y se vayan implementando en las fincas, si es que todavía no están, para que tengan mejores cosechas. No sé si recuerdan en la sesión magistral pasada que hablábamos también del aprovechamiento y de cómo economizar a veces cuando, sobre todo ahorita en pandemia, ¿verdad? O cuando la situación económica está complicada. Entonces, estas prácticas, estas buenas prácticas, ¿verdad? Pueden a mediano, corto plazo ir cambiando cómo se manejan las fincas. Entonces, muchas gracias otra vez y nos vemos entonces, creo que en 15 días, si no me equivoco, yo les confirmo. Que tengan un lindo día y un lindo fin de semana también. Muy bueno.